Continuamos con esta serie de temas de semiología clínica en el curso de acto médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Hoy vamos a hablar de un aspecto que es esencial y es el diligenciamiento de la historia clínica. La historia clínica es un documento jurídico, es un documento legal, es un documento privado, es la esencia de la comunicación del equipo de salud. Por lo tanto, cualquier persona que esté iniciando en medicina y que esté iniciando en este asunto de la atención en salud, tiene que priorizar, tiene que valorar y tiene que respetar las normas vigentes en Colombia sobre el diligenciamiento de la historia clínica. Vamos a comenzar. Esta es la Facultad de Medicina. Hace muchos años el ingreso a la Facultad de Medicina era por esta puerta lateral. Esto ya hace más de 10 años que tenemos la entrada es por el parqueadero, la entrada inicial, ya esto no es. Y bueno, vamos a empezar entonces en la historia clínica, una imagen sobre la atención en salud. Miren que desde Grecia, la valoración de quien hacía las veces de médico y quien curaba heridas y quien vendaba lesiones, pues era muy grande como persona que servía a la sociedad. Aquí tienen entonces una imagen de Aquiles vendando heridas de un soldado, el otro retorciéndose de dolor y este hombre muy concentrado pues haciendo su presencia. Hay que empezar con la famosa medicina científica, y la medicina científica se atribuye a la escuela de Cos, y en la escuela de Cos pues obviamente tenemos que hablar de Hipócrates, que era originario de esa isla en Grecia y que digamos desde entonces se tiene pues como la validez y la diferenciación entre comillas medicina científica y otras medicinas. Así que había una valoración muy interesante de unos servidores para la sociedad, y aquí lo tienen. Esto me llamó mucho la atención leyendo algo de historia. El médico llamado Iatros en griego, en efecto, según Homero, un hombre que vale por muchos y está calificado socialmente como demiurgos o servidor público, al igual que el adivino, el maestro carpintero y el recitador de poemas. Entonces miren pues la valoración que teníamos en su momento, 2 o 3 siglos antes de Cristo, sobre la importancia de los médicos pues en la historia de la humanidad. La etapa técnica o lo que corresponde a medicina científica se atribuye pues ya a la escuela hipocrática, y en su corpus Hippocraticum a la escuela hipocrática se le atribuye formas de hacer, técnicas, descripciones, manejos de enfermedades, con todo el criterio, digamos, ordenado que predominó en la práctica médica prácticamente hasta, digamos, 3 o 4 siglos después de Cristo. Después uno de los alumnos de la escuela hipocrática, que era Galeno, ya fue rigiendo hasta después del Renacimiento el estilo y la forma de hacer medicina. Aquí tienen, digamos, unas imágenes que me parecieron hermosas de lo que se conoce como el Corpus Hippocraticum, en donde esta imagen que ven aquí es la imagen del famoso juramento hipocrático, en donde desde la escuela hipocrática se dan como unas pautas de cómo un sujeto que se dedica a curar a otros tiene que comportarse. El respeto por el paciente, por la privacidad, el secreto de la profesión, tratar de evitar las influencias del entorno, presiones económicas, presiones de todo tipo para no resguardar el secreto profesional. En el juramento hipocrático se señala quiénes pueden ingresar a la profesión, cómo es esencial que se respete a los maestros, a los compañeros, a los discípulos, no administrar abortivos, no entrar a la casa de un paciente
con intención de hacer daño, cumplir al máximo pues como todos los preceptos de la buena práctica, y eso es lo que uno quisiera actualmente y por siempre desde el punto de vista del servicio pues para los pacientes. En esa colección hipocrática pues hay 72 libros, 59 tratados y hay una multitud de temas que fueron desarrollados de manera ordenada. Por fortuna toda esa literatura no se perdió y hay gente dedicada a estudiar el origen de esta medicina técnica o de la medicina oficial. Ahí tienen pues algunos ejemplos de lo que debería ser un médico para Hipócrates, qué es un hábito decente en términos de comportamiento, la anatomía, la naturaleza de los huesos, los humores, etcétera, y todo lo que era fundamental en la práctica médica en su momento. El curso de acto médico y la semiología clínica como tal, pues es un curso esencial para cualquier aprendiz del área de la salud y especialmente para los médicos. Significa entonces la apropiación de una disciplina que se conoce como semiología clínica. ¿Qué aspectos trata la semiología clínica? Primero, pues identificar diversas manifestaciones de enfermedad, signos y manifestaciones clínicas objetivas, es decir, lo que yo veo en el paciente, síntomas o percepciones subjetivas, es decir, de lo que se queja el paciente. Una cosa es que usted sea capaz de ver edema en la mano de un paciente y otra distinta es que el paciente venga y diga que tiene dolor de cabeza. Si usted ve la inflamación de la mano, eso es un signo, pero si usted ve a un paciente que se está quejando de dolor de cabeza, usted no va a ver ese signo, sino que usted va a ver un síntoma o va a escuchar un síntoma por parte del paciente. Ambas situaciones las tiene que esclarecer con el interrogatorio. Un interrogatorio profundo, ordenado, bien hecho, le va a garantizar a usted un buen diagnóstico. Hay que hacer una semiotecnia, es decir, tener unas habilidades, adquirir unas formas, saber hacer un examen físico de manera ordenada, organizada, empezar por la inspección, palpación, percusión, auscultación, que es lo esencial en la mayoría de los órganos, con algunas variantes dependiendo del sistema que usted esté evaluando. Y hay otro asunto, que después de que usted ya determina signos y síntomas, los va a tener que jerarquizar y juntar en síndromes. Síndromes es la sumatoria de signos y síntomas. A partir de los síndromes usted tiene una posibilidad de hacer unos diagnósticos de trabajo, hacer mejores estudios y terminar con un diagnóstico definitivo e instaurar un tratamiento. Ese es el método del acto médico y ese es el método de atención de nuestros pacientes actualmente, y eso se va modificando. Ya se sabe, en Estados Unidos hay algunas universidades que vienen desarrollando inteligencia artificial para hacer esta primera parte de la historia, que a mí me parece una gran equivocación. Desde el principio el médico tiene que estar en contacto con el paciente, lo tiene que ver, lo tiene que escuchar hablar, le tiene que hacer definición sobre los signos y los síntomas, pero ya hay universidades líderes como la Universidad de Cornell en Nueva York que ya tienen un robot que recibe al paciente y con inteligencia artificial va y le manda al médico y le dice: tenga en cuenta esto, esto y esto, y decida usted qué va a hacer. Todavía el robot no decide. Entonces, una vez que yo reúno toda la información por síndromes, hago la clínica semiológica o la propedéutica, interpretando todos los hallazgos, jerarquizando la información que tengo y pensando en ella. ¿Qué voy a hacer con toda esta información? Y ese método que se utiliza se llama el método abductivo. Si yo le sumo estos signos y estos síntomas en este síndrome, probablemente el diagnóstico va a ser tal y el manejo va a ser tal. Eso lo tengo que hacer con conocimiento, con disciplina, con saber, con haber estudiado antes y sobre todo con experiencia, para llegar entonces a hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto. Entonces la semiología clínica se basa pues en una historia clínica muy bien hecha, interrogatorio, examen físico y algunas ayudas para el diagnóstico. Las ayudas diagnósticas, que son exámenes de laboratorio, imágenes, resonancias y infinidad de progresos que hemos tenido en medicina que nos facilitan tanto las cosas, no son las que hacen el diagnóstico, son ayudas. El que hace el diagnóstico es el médico basado en su razonamiento, en la información del paciente, en el examen físico.
No esperen que una radiografía les dé el diagnóstico. Si usted sospecha que un paciente tiene una fractura, haga una orden clara diciendo que sospecha que el paciente tiene una fractura. Si la radiografía o la resonancia o la tomografía le va a dar le va a ratificar que el paciente sí tiene una fractura, bienvenido. Su juicio está correcto y el 90% de los diagnósticos se hacen con interrogatorio, con el paciente, examinando al paciente en el consultorio. Entonces el método clínico siempre se basa en un objetivo claro, en una fundamentación teórica que hay detrás de ese interrogatorio, en unas fases o en unas etapas y en un orden que yo tengo que tener siempre claro. Tengo que mantener la calma. Miren este señor, la calma que mantiene, le está haciendo las recomendaciones al paciente, todo lo que el paciente debería hacer, pero se va exacerbando un poquito y termina pues aquí en esto que no debería hacer, pero seguramente el doctor que está ahí considera que hizo lo mejor posible. Entonces, en la lógica de la ciencia aparecen unos escritos esenciales de referencia y uno de ellos son Charles Sanders Peirce en un texto maravilloso que llama La lógica de la ciencia, que menciona 3 momentos a la hora de razonar los hallazgos que se tienen con un paciente: la abducción, la deducción y la inducción. Estas características de para qué yo hago el examen físico, cómo hago el examen físico y cuáles hallazgos tengo en el examen físico me tienen que servir para tomar decisiones. Y en ese proceso pues yo tengo que generar una hipótesis y a partir de la hipótesis, ¿qué es lo que voy a hacer con el paciente? Y aparece entonces el signo que me va a dar a mí la mayor información para que yo lo interprete y diga si eso que me está mostrando el paciente es factible de corregirse con mi razonamiento. Entonces, ¿para qué sirve la semiología? Sirve para que usted tenga unos signos, unos síntomas, para que haga una sumatoria de todo eso, para que usted corrobore y compare con los conocimientos previos y le haga una propuesta al paciente. Eso es lo que hacemos con la semiología, mirar si la fisiología está correcta, cuáles son las alteraciones que tiene el paciente y cómo le vamos a solucionar esto al paciente en un momento dado. Esa semiología me va a poner en contraste lo que uno ve con lo que uno sabe. Y con la experiencia vas marcando entonces decisiones alrededor. Yo necesito entonces que el paciente logre tener una resolución a partir de una queja. ¿Qué habilidades necesito cuando yo empiezo a trabajar en el acto médico y cuando yo empiezo a trabajar en la historia clínica? Necesito tener habilidades de comunicación. Es decir, primero respeto por la persona que pide ayuda, segundo conocimiento de lo que voy a hacer, cómo comunicarme de forma delicada pero certera con el paciente y cómo soy capaz a partir de la información que tengo de ir priorizando signos o síntomas para poder resolver lo que necesito. A partir de la información que el paciente me da, yo tengo que hacer interpretación y hacer diagnóstico. En la interpretación es qué es lo que realmente, de qué es de lo que realmente se queja el paciente, qué está corroborado con signos o síntomas, qué ayudas diagnósticas podría necesitar para que finalmente yo pueda hacer un diagnóstico después de ordenar los datos, los síntomas, los resultados y decirle al paciente, mire, su queja se resuelve de esta manera, con el objetivo final de promover, prevenir y curar en lo posible, que es el objetivo de la atención médica en un paciente. ¿Qué es entonces el otro elemento? Pues lo que les decía desde el inicio, la historia clínica. ¿Qué pasa con la historia clínica? La historia clínica es un intercambio de comunicación, es dejar por escrito y de manera obligatoria la relación que se establece entre un paciente y un médico, en donde deja escrito de manera organizada y de acuerdo con la normatividad, en un orden específico y con unas condiciones claras que se las voy a explicar, cómo es que se deja constancia de la queja del paciente. A veces la consulta está muy grave y está muy difícil. Aquí tienen a un señor, a un médico muy creativo, haciendo algunos baloncitos de piedra, los va regando por toda la ciudad y obvio pues al final tiene su consultorio lleno. Quino era un genio.
Muy bien. ¿En qué se basa la historia clínica que nosotros debemos diligenciar en Colombia? Hay por lo menos 10 normas, resoluciones, decretos, y esta resolución es la esencial. Resolución 1995 de 1999 establece las normas del manejo de la historia clínica en Colombia, expedida por el Ministerio de Salud, y establece en su artículo número 1 que es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. No solamente lo que yo tenga escrito, además lo tengo que archivar por 20 años. Eso es un derecho del paciente y no cualquiera tiene acceso a la historia clínica. En el caso de los estudiantes de medicina, agradezcan que todavía tenemos pacientes dispuestos a que ustedes que no saben bien cómo es el método clínico, vayan y los interroguen, los toquen, los examinen, les hablen. En países de más desarrollo, ese privilegio que ustedes tienen hoy en Medellín, Colombia, no lo van a tener. Un estudiante de medicina no toca pacientes en otras culturas, en otros países. Nosotros todavía tenemos ese privilegio y los pacientes lo hacen con mucho gusto. Así que usted tiene que ser respetuoso y tiene que tener por lo menos conocimiento para que haga bien las cosas. Una historia clínica recoge la información necesaria de la atención de los pacientes y es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal y recoge toda la información que se ha podido lograr con los pacientes. Es una narración escrita, clara, precisa, detallada, que sirve como base en los casos de las demandas o por lo menos como soporte del acto médico. Resume muchas cosas que son parte de la vida de los pacientes: los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los antecedentes quirúrgicos, las quejas que el paciente ha tenido, los tratamientos que se está haciendo, y tiene pues un gran valor poder conocer la historia previa para poder tomar decisiones. La resolución 1995 de 1999 que dice de manera expresa: 1. Que la historia clínica es un documento de comunicación, no solamente con el paciente, sino con los demás miembros de la comunidad de salud que tienen intervención sobre la historia. Es un soporte legal que defiende o condena, que es necesario, importante y obligatorio que usted escriba de manera legible. Ya tenemos equipos electrónicos y la mayoría de las historias las hacemos en computador, pero en ciertos sitios y aquí en Colombia todavía hay muchos donde usted va a tener que seguir haciendo la historia a mano y va a tener que hacerlo con una letra legible, con ortografía, con gramática, con signos de puntuación, para que el que lea entienda. Usted hace una historia clínica para el lector, no la hace para usted. Eso es muy importante que lo tenga clarísimo. Si tiene que hacer la historia a mano, utilizar lapicero, preferiblemente de tinta negra. Eso dice la resolución. No utilizar siglas, no abreviaciones de palabras, no tachones ni espacios vacíos. Si usted se equivoca, paréntesis y una rayita, que se vea el error y que se vea que usted lo enmendó. Ni liquid paper, ni tachones, ni borrar. Eso no está permitido desde el punto de vista legal en una historia clínica. Debe enumerar las páginas y seguir un consecutivo, y si estamos haciendo un registro de historia clínica electrónica, tiene que garantizar que esa historia clínica tiene respaldo para que después no diga que es que se le borró. Es muy importante que la información sea clara, que sea precisa, que sea completa y que se haga de manera sistemática de acuerdo con una forma de hacer que se llama tecneiatrike. Tecneiatrike en griego es que usted haga lo que hace sabiendo por qué lo hace y sabiendo cómo se hace. Entonces aquí no vale la creatividad, hay una normatividad que hay que cumplir y hay un orden que hay que cumplir. A veces uno encuentra negligencia, desidia, descuido en las historias clínicas, en grandes especialistas, en grandes médicos. Ahora que estamos empezando, tienen la oportunidad de hacer una historia clínica perfecta. Posteriormente ustedes verán qué hacen. Pero ahora que están empezando, la tienen que hacer perfecta. Y una de las cosas importantes es lo que se llama el consentimiento informado del paciente. Todo lo que se hace con el paciente debe tener su consentimiento. Nada es obligado.
Algunas otras resoluciones que fueron surgiendo después de 1999 con relación a las historias clínicas electrónicas, porque en el 99 pues no había toda la vigencia y el progreso que hemos tenido en formatos electrónicos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la historia clínica? Los componentes de la historia clínica son la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es lo que el paciente trae como queja. Es el interrogatorio que usted hace. Esa anamnesis se complementa con el examen físico. Y la anamnesis tiene un orden. Aquí vamos a ir hablando de eso. Entonces, el segundo componente es la exploración física o el examen físico, que tiene pues unas características específicas, también lo vamos a ir, y la exploración complementaria no es la esencial, no siempre tenemos esa disponibilidad, es lo que corresponde a las pruebas o exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, etc. ¿Cuáles son entonces los componentes más específicos de la historia clínica? Anamnesis, examen físico y ayudas diagnósticas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, nosotros con esa información vamos a tener la necesidad entre los componentes de la anamnesis: 1, identificación; 2, motivo de consulta; 3, la enfermedad actual; 4, la revisión por sistemas; 5, los antecedentes, que son muchos: personales, ginecostétricos, familiares, ocupacionales, tóxicos, transfusionales. Y por último, la historia personal y social. Esto hay que hacerlo en este orden. Hay gente muy creativa últimamente que está mandando los antecedentes para después de la enfermedad actual, que porque le parecen más importantes. Esa gente tan creativa tiene que leer la normatividad. La norma en Colombia, la norma vigente, dice que este es el orden de la historia clínica. Y la creatividad aquí es que usted haga una historia clara, concisa, que respete la verdad, que dé oportunidad para análisis, que con base en esa historia usted pueda jerarquizar y organizar y finalmente tomar decisiones. No necesitamos adornos ni cosas raras, ni necesitamos invertir el orden de la historia clínica. Vamos a hablar de cada uno de estos ítems en este momento. La identificación tiene por lo menos 14 datos importantes. Y lo primero con lo que comienza la identificación, o lo primero con lo que comienza una historia clínica, es con la fecha, hora y lugar de donde se hizo la historia clínica. Lugar, fecha y hora de donde se hizo la historia clínica. Segundo, identificación. La identificación empieza con 2 nombres y 2 apellidos. En nuestra cultura latina, en nuestra herencia hispánica, usamos 2 nombres y 2 apellidos. Si no los tiene el paciente, deje claro que el paciente no los tiene. No que quede la sensación de que usted no los interrogó. En general, para evitar homónimos, utilicen 2 nombres y 2 apellidos. Documento de identificación, fecha de nacimiento y edad. La raza, en general en Colombia, la raza es mestizo. Hay algunas situaciones, o es negro, o afrodescendiente, como dicen ahora, o es mestizo. O la otra parte es que sea indígena. Por lo demás, aquí no tenemos gente que sea blanca, aria, ni tenemos otras razas en general, pero importante que quede claro en la historia clínica. Profesión, ocupación u oficio, eso tiene que quedar claro. Algunos estudiantes también son trabajadores. ¿Cuál es su profesión? Estudiante. ¿Cuál es su oficio? Trabajador de tal cosa. Pero por ahora, digamos que hablando de profesión, para que seamos más claros, es título universitario, título de una institución. Es que yo soy experto en sistemas, ¿sí? ¿En dónde te graduaste? No, yo aprendí desde chiquito. No tiene un título. Entonces eso es una ocupación, no es una profesión. ¿Queda claro? ¿Es una ocupación o es un oficio? El estado civil son 2, es casado, soltero o viudo. No hay más, son 3.
Eso de que estoy separado, que estoy rejuntado, esas cosas no es parte de la legalidad. Entonces diga casado, soltero o viudo. Lugar de nacimiento, donde nació el paciente. Lugar de procedencia, si viene de algún pueblo distinto a donde nació. Y lugar de residencia, si vive en un lugar distinto a donde nació. Yo pude haber nacido en Pasto, vivir en Medellín y me accidenté en San Andrés. ¿Dónde nací? En Pasto. ¿De dónde procedo? De San Andrés. ¿Y dónde vivo? En Medellín. Entonces, eso tiene que quedar muy claro desde el principio en la identificación del paciente. Lugar, la religión. Algunas creencias religiosas impiden o prohíben algunos procedimientos médicos. Es importante preguntarle al paciente si sigue algún tipo de religión y si tiene algún tipo de restricción sobre algún tipo de procedimiento médico. La escolaridad, hable de años de estudio, y si el paciente no ha estudiado, dejar claro si el paciente es o no es alfabeta, es decir, si sabe leer y escribir, si sabe firmar. Muy importante eso. Fuente de la historia, habitualmente es el paciente. Si el paciente fue remitido, o el paciente o algún acompañante responsable. Si el paciente fue remitido, hay que decir quién lo mandó. Lo mandaron del hospital Pablo Tobón Uribe de Caldas, del hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas. No tienen que decir ahí por qué lo mandaron, cuál fue la razón, cuándo lo mandaron. Simplemente, si el paciente fue remitido, digan de dónde lo remitieron, que quede la información. Otro asunto final de la identificación es la confiabilidad. ¿Qué significa la confiabilidad? Es si usted cree que el relato que está escuchando es o no confiable. La confiabilidad no es por porcentajes. La confiabilidad es o no es. Ni es leve, ni es moderado, ni es muy confiable. Es o no es confiable. No es 80% confiable. Eso no le dice a nadie nada. No hay una fórmula que diga cuánto es el porcentaje de confiabilidad. Entonces, en conclusión, confiabilidad de la historia, sí o no, punto. Si la confiabilidad a usted le parece que no es confiable, tiene que explicar por qué le parece que no es confiable. Si le parece que sí es confiable, no tiene que explicar nada. Simplemente dice, sí es confiable y pare de contar. Listo, se terminó la identificación. Distintas razas, les dije, nosotros somos mestizos la mayoría. Distintos oficios o distintas ocupaciones o distintas profesiones, diferencien bien. Profesión es que usted está respaldado por un título universitario. Entonces, la historia clínica, que es un documento histórico de comunicación, tiene en el motivo, el segundo punto, después de la identificación, se llama el motivo de consulta. Motivo de consulta es el núcleo esencial de la historia clínica, primera parte de la historia clínica. Segundo, condiciones para el motivo de consulta. Se usa una palabra o una frase que describa la razón por la cual el paciente vino a la consulta. Habitualmente se utilizan las palabras del paciente entre comillas. Si las palabras del paciente no se comprenden, porque culturalmente tenemos mucha diversidad de palabras, entonces usted las puede interpretar y ya las pone sin comillas porque son sus palabras. Si usted va a usar las palabras del paciente, póngalas entre comillas. No les estoy diciendo que tienen que escribir todo lo que el paciente dice. Les estoy diciendo que traten de utilizar una palabra o una frase que dé cuenta de la razón por la cual el paciente llegó. Obviamente cuidando el lenguaje y que sea comprensible para el lector. 2. Se pueden usar términos técnicos, pero no se acepta que usted utilice diagnósticos. Yo vengo aquí porque soy diabético. Eso no se acepta. Yo vengo aquí porque me da sed, porque me mareo, porque me desmayo. Eso sí se acepta. Lo que no se acepta son diagnósticos, así el paciente lo conozca. Entonces pregúntele al paciente, sí señor, ¿cómo así? ¿Usted es diabético? ¿Cómo sabe eso? Sí, porque a mí me da esto, esto y esto. Ese es el motivo de consulta, no el diagnóstico. Porque si usted pone un diagnóstico como motivo de consulta, está sesgando el resto de la historia clínica. Eso tiene que quedar muy claro.
Ese es el motivo de consulta. Hay un interrogatorio general. A partir del motivo de consulta, usted en la enfermedad actual, que es la tercera parte de la historia clínica, debe dar cuenta de todo lo que usted pueda encontrar a partir del interrogatorio para explicar el motivo de consulta. Aquí es donde usted tiene que ser muy hábil en el interrogatorio y volver a aplicar lo que en algún momento se ha considerado el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con qué mejora, con qué empeora, si le ha dado eso antes, si se ha tratado con alguna cosa, si algún familiar ha tenido alguna cosa parecida. Esas 10 preguntas siempre tienen que aparecer y yo molestando digo, se tienen que acordar de las preposiciones para que vayan organizando un relato que sea coherente, que sea cronológico, que sea lógico, que sea hilado, que tenga ortografía, que tenga gramática, que tenga signos de puntuación, que el lector entienda lo que usted está diciendo. Usted escribe para otro, que es el que va a leer. Y usted está escribiendo un documento para la historia, no solamente para la historia del paciente, para la historia de la humanidad, para la historia de la clínica, para la historia del paciente mismo a través del tiempo. El lenguaje tiene que ser claro, lógico, cronológico. No puede dejar ideas sueltas. Tengo dolor de cabeza, entonces ponga ahí, dolor de cabeza, cierro comillas, y empiece a describir cómo le duele, dónde le duele, cuándo le duele, cómo le empeora, con qué se mejora, qué se ha tomado, desde cuándo le duele. Y ahí quedamos todos muy tranquilos. Insisto, la enfermedad actual y la historia clínica en general es un chisme técnico, como si usted estuviera contando un cuento para que el que lea entienda qué fue lo que el paciente tiene. Se puede usar varios motivos de consulta siempre y cuando usted en la enfermedad actual los amplíe y los conecte. ¿Qué fue primero y qué fue después? Entonces hay varios motivos de consulta. Yo puedo venir a donde un médico a decir que tengo dolor de cabeza, moqueadera y malestar general. Ahí hay 3 motivos de consulta. Y hay 2 formas de resolver el asunto. Yo pongo los 3 motivos de consulta y los aclaro y los hilo y los organizo en la enfermedad actual, o le pido al paciente que escoja de esos 3 cuál le parece más importante. Y los otros 2 los tengo que mencionar en la historia de la enfermedad actual, porque no los puede botar así a la caneca de buenas a primeras, porque fue una parte de la queja del paciente. Conclusión, se pueden usar uno o varios motivos de consulta siempre y cuando en la enfermedad actual quede claro cuál es la relación de esos motivos de consulta con relación a la queja del paciente. En la enfermedad actual, pues ya lo que les decía, hay que hacer un recuento lógico, cronológico, hilado, priorizando la información, jerarquizando y haciendo filtro de la información que el paciente da. A veces el paciente tiene cosas que le parecen muy importantes, pero para uno no lo son. Ya esto lo había dicho. En resumen, la identificación tiene que ser completa, ordenada, sin lugar a dudas. Decir, muy importante, hablar de la confiabilidad y que sea ojalá pues un familiar para que no queden dudas sobre el relato. Luego, en la enfermedad actual, después de la enfermedad actual sigue la revisión por sistemas. La revisión por sistemas es esencial y es quizás el primer reto que tiene cualquier aprendiz en este oficio de qué hacer con una revisión por sistemas. Revisión por sistemas es un reinterrogatorio. Después de que usted tiene la identificación, el motivo de consulta y la enfermedad actual, tiene que volver a reinterrogar al paciente de arriba abajo, de la cabeza hasta los pies, preguntando cosas que pudieron haberse pasado en el interrogatorio, que el paciente pudo haber olvidado y que nos pueda ayudar a completar la enfermedad actual. 5 condiciones. 1. Revisión por sistemas no es examen físico. 2. Revisión por sistemas no es antecedentes personales. 3. Revisión por sistemas no es repetir lo que usted ya describió en la enfermedad actual. 4. Revisión por sistemas es nuevos signos o síntomas que pueden aparecer en un reinterrogatorio que me completen la enfermedad actual o
signos o síntomas que al paciente no le parecen muy importantes, pero los tiene y se deben dejar ahí en la revisión por sistemas. Si en un interrogatorio surge un signo o un síntoma que a usted le parece que completa la enfermedad actual, tiene que hacer otra vez el interrogatorio completo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y lo pone en la enfermedad actual. Si aparece un signo o un síntoma que a usted le parece que no tiene nada que ver con la enfermedad actual, lo interroga igual muy completo, qué, cómo, cuándo, y no se le olvida la cronología, pero lo deja ahí en la revisión por sistemas. El ejemplo es muy simple. Yo llego a la consulta porque me machaqué un dedo. Me hacen toda la descripción de la enfermedad actual porque me machaqué un dedo. Llegué a la revisión por sistemas y el doctor me pregunta si yo me mareo, si he perdido el conocimiento, si tengo problemas de coordinación y tal. Y yo, sí, yo tengo problemas de coordinación porque yo tengo enfermedad de Parkinson, entonces pues a veces el martillo se me va para otra parte. El paciente en la enfermedad actual no había dicho nada de eso. En la revisión por sistemas surge esa descripción y a usted le parece que eso completa el interrogatorio de la enfermedad actual, obvio lo tiene que poner en la enfermedad actual. Pero si yo le digo en el interrogatorio de la revisión por sistemas que yo no tengo problemas de coordinación, pero que a veces no oigo bien, y a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la enfermedad actual, ni tiene que ver con el machacón que me pegué en el dedo, entonces lo dejo en la revisión por sistemas y hago el interrogatorio completo con cronología. ¿Desde cuándo es que el paciente no escucha? Espero que quede claro. Es muy importante reinterrogar, que el reinterrogatorio me aclare la enfermedad actual. Y si no me aclara y si no es parte de la enfermedad actual y me parece importante, lo dejo en la revisión por sistemas completo, con cronología, y con desde cuándo lo tiene, para que nos quede ahí la información en la historia clínica. Revisión por sistema no compromete al médico. Es que mire, como tengo esta mano hinchada, pues el paciente cree que la tiene hinchada o que la tiene edematizada. Usted simplemente ponga ahí, el paciente dice que tiene tal cosa. Eso no quiere decir que usted lo haya corroborado con un examen físico, porque revisión por sistema, recuerden, no es examen físico. No es examen físico, no es antecedente personal, no se trata de repetir el interrogatorio y requiere cronología. Ya lo dije, ojalá lo hagamos ahora que estamos empezando, aprendan eso. Revisión por sistemas es un reinterrogatorio que va desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta las uñas. Eso lo decían en griego, desde la cabeza hasta los pies. Pasamos de la revisión por sistemas a los antecedentes y les decía que los antecedentes eran muy importantes. Antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, antecedentes de inmunización. En ese orden lo tienen que hacer y eso nos va a dar mucha información con cronología. Me operaron de la vesícula, me caí me fracturé un brazo, fecha y lugar donde le hicieron la intervención si se tiene la información. En los antecedentes personales, en el caso de las mujeres, es muy importante, es esencial toda esta información de la ginecobstetricia. ¿Cuándo tuvo la primera menstruación? ¿Cuándo tuvo la última menstruación? Si ha tenido gravideces, es decir, si ha estado en embarazo, si ha tenido partos, si ha tenido abortos, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual. Todo eso es importante a la hora de la información de cualquier paciente, porque esos antecedentes ginecobstétricos pueden empeorar o pueden ser parte de la enfermedad actual, y en el caso de las mujeres es esencial toda esta situación, si está en menopausia, si toma hormonas, si ha tenido tratamientos previos, y en el caso de los hombres, problemas para orinar, problemas de próstata, infecciones urinarias igual. También es esencial en los antecedentes personales. En los antecedentes familiares se sabe que hay algunas enfermedades que tienen una predominancia familiar, hipertensión, infarto, diabetes, tuberculosis. Entonces es importante, si hay antecedentes familiares de primer grado, el papá, los abuelos, la mamá, papá y los abuelos y los tíos, digan ahí. Ya después que un primo segundo o que el esposo no es familia. En términos de historia clínica, el esposo no incide en la predisposición que usted pueda tener a alguna enfermedad.
Familias hay de todo tipo, aquí tienen pues distintas. Y otra cosa muy importante, los antecedentes ocupacionales por la posibilidad de estar en contacto con sustancias tóxicas que son parte de muchas de las industrias, el arsénico, el plomo, el carbón, el algodón, el sílice. Por fortuna ya prohibieron el asbesto en Colombia, el formol, todavía hay placas de los techos que tienen formol. Algunas enfermedades ocupacionales son el resultado de estos contactos en la fábrica o en la casa, entonces es importante tener esas características. Historia personal y social es que ustedes hagan como un recuento de la vida cotidiana de un paciente. Qué hace, qué desayuna, qué come, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, cómo es su trayecto del día, cuántas horas duerme, si ingiere o no ingiere sustancias, etcétera. Entonces es hacer como un recuento del día, si convive con mascotas, las características de su vivienda, si el piso es de cemento, de baldosa, de tierra. Eso es importante para que usted vaya teniendo una información muy global de los factores de riesgo que pudiera tener el paciente. Uso de psicoactivos, de licor. Y terminamos con el examen físico. El examen físico, como les había dicho en todas partes, en otros videitos, es empezar con la inspección general. Yo voy mirando al paciente mientras lo interrogo, después le hago una mirada general y después hago la toma de los signos vitales, la talla, el peso, el índice de masa corporal, las características generales de la piel, de las mucosas, si tiene alguna facie característica, alguna cara de, entre comillas. Eso es el inicio del examen físico. Aquí hay una mirada de una obra clásica que se llama La lección de anatomía, que siempre la traemos como representación, la gente mirando pues en un cadáver pues los hallazgos. Aquí vamos a mirar en un ser vivo todo lo que podamos describir para que quien esté leyendo la historia clínica se pueda hacer una imagen correcta de lo que estamos necesitando. Objetivo final de una historia clínica: dejar constancia del acto médico. Es una prueba jurídica, nos ayuda a tener un diagnóstico de trabajo y después un diagnóstico definitivo a partir del cual vamos a hacer propuestas terapéuticas para la recuperación, rehabilitación o mantenimiento de la salud. La historia clínica es esencial para el trabajo que nosotros hacemos en medicina. Muchas gracias, espero que valoren esto, que entiendan cada uno de los apartados de la historia clínica, que lo practiquen, que lo repitan y que lo mantengan el resto de su vida si se dedican a la medicina. Muchas gracias.